Entonces, bueno, silencio el celular. Eso. Hablando de celular, me encanta ver que traes el celular De los de los juegos, Juegos sí. Olímpicos. Vendí el otro que tenía. Muy bien. ¿Cuántos deportistas crees que vendieron el que les dieron de Samsung? Solo aquí los de Bogotá, digamos, ayer preciso me encontré con los de atletismo que clasificaron Sí. y estaban en una competencia el que más alzara. Y se estaban grabando y todos tenían iPhone. Ninguno tenía el celular que nos dio. O sea, ni siquiera como un celular más barato, sino iPhone. iPhone, sí tiene que ser iPhone. Si ¿Cuánto? no, no entras al Al club de círculo, la ¿cierto? Sí. Hay un, ¿cómo se llama? Un estudio que hicieron de los usuarios de Samsung y de iPhone. Y es curioso porque seguro lo puede uno encontrar. De hecho, en el podcast de Rogan lo dice. Y encontraron que los usuarios de Samsung en general, la media del IQ de inteligencia es mucho más alto. Porque tienen un pensamiento crítico, que es lo que eleva esa curva. Y cuando tú lo piensas, empieza a tener un poquito de razón, ¿no? Yo tuve iPhone, yo tuve el 13. A mí yo llevaba como 4 o 5 años con un Xiaomi. Con un Xiaomi, no, con un Huawei. Y se me dañó en Cuba, preciso. Y no, pues en Cuba no tenían. En Cuba estuve mucho tiempo conmigo. Y entonces llegamos aquí y yo le decía a John, yo me quiero comprar un celular. Y me dijo, ay, que un iPhone. Y yo, no, eso no me gusta. Y no, que un iPhone. Hasta que me dejé convencer de él y me fui por un iPhone. Y yo dije, wow, a mí no me pareció la gran cosa. O sea, la cámara es buena, pero no me pareció como lo que vale. No, yo no vuelvo a invertir en un celular así. Me da risa porque yo lo único que tuve fue como el 5, el iPhone 4 o 5. Y lo mismo, como, muy chévere. Y en esa época se veía un poco más la diferencia, ¿sí? Pero lo primero que yo veía era que mamera, porque para meterle un ringtone era una pereza. O sea, tocaba hacer un montón de cosas, en el ecosistema de iPhone, ¿verdad? Y, y ya después como que pude comprar Samsung o bueno, Android, y ya. Después de eso uno lo tiene para lo que uno quiera. No, yo, obviamente sentí el cambio porque ya tenía un celular muy viejo. Sí. Y yo dije, wow, pero ya después yo, pues no es la gran cosa. Pero fue chévere, a mí me pareció chévere el gesto. Además porque bueno, hablando de esos Juegos Olímpicos, por fuera, claro que es que estamos en la época de criticar todo, ¿no? Y de sentirnos por todo. Pero en todo lado, lo más terrible eran los Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo lo vivieron ustedes ya estando allá? ¿Sí se veía como tanta polémica o Pues yo creo que lo más difícil fue lo que pasaron los que hacen varias pruebas, ¿cómo se llaman? los Eso, triatletas? pues por el tema del río Sena, ¿no? Porque Sí. sí es complicada la contaminación ahí. Y creo que eso fue lo peor que pudo hacer en los Juegos Olímpicos. Yo no estuve en la inauguración, nosotros no nos llevaron. Cuéntame por favor eso, ¿por qué no? Está grabado. Porque no, no, dijeron que no era conveniente llegar a la inauguración. Pero o sea, hay una razón de fondo. Acá la idea es, no, bueno, no sé, yo no critico a nadie porque yo no tengo ni idea. Pero, pues, ¿cuál era la razón de fondo de por qué no hacerlo? Porque se suponía que nosotros llegábamos y nos quedamos unos días sin hacer colchón y tocaba hacer solo gimnasio. Entonces supuestamente llegamos cuando ya se habilitó los colchones para poder entrenar. Okay. Pero pues desde el día, pues dicen que los colchones estuvieron unos días antes, pero pues no tengo ni idea si fue así o Sí, no. fue desde ese. Para los que no conocen mucho, bueno, obviamente tú eres luchadora olímpica, ¿sí? Y ¿cómo viene siendo eso? ¿Cómo se prepara para unos juegos, que usualmente es como cualquier otra competencia de lucha, que, digamos, en ese sentido, que influyó? Que no hubiera conchón, que solo en el gimnasio, que cómo normalmente se prepara el luchador para estos torneos. Pues el luchador empieza una preparación, yo creo, digamos, hablemos lo mínimo de un año. Sí, mínimo. Y empiezas en una etapa de entrenamiento de cargas muy altas, que es la etapa general, se llama, en la que la idea es aumentar tu peso corporal un poco, haciendo demasiado fondo y demasiadas pesas, dándole prioridad todo el tiempo a la preparación física.
sea, De ahí, volverse uno exacto. muscularmente gigante, De ahí pues. viene la transición. La transición es empezar a esa fuerza, volverla fuerza explosiva y fuerza resistente. Porque el luchador hace 6 minutos de combate, pero son 6 minutos intensivos. En ningún momento se queda quieto. No hay un momento de respirar. Entonces se hace esa transición y se empieza a fortalecer la parte técnica. ¿Qué vas a implementar de nuevo? ¿Qué tienes que arreglar? Cómo hacen esa transición? Bueno, digamos que lo físico entendería con trabajos varios, pero esa adquisición de fuerza, cardio, aumentar masa muscular. ¿Qué ejercicios hacen para esa transición? ¿Cómo lo manejan? Bueno, yo siento que cada entrenador tiene su método. A lo que yo estaba acostumbrada es empezar a tocar el colchón con mucha repetición suave, muchos tackles, muchas entradas, muchas defensas, y cuando se empieza a hacer la transición se hacen a tirar entradas bastante rápidas. En ciertos segundos tienes que hacer 4 o 5 entradas, después le aumentan los segundos y tienes que aumentar las repeticiones y cumplir. O haces transferencia con cauchos, los cauchos que ves en el gimnasio, y tienes que entrar con esos tackles. Entonces eso te genera una resistencia y lo que hace es darte la explosividad. Y ahí se empieza a ver la lucha, pero pues no una lucha bastante dura, sino más una lucha técnica en la que te permitas desarrollar lo que estás implementando y tu compañero permita que tú lo desarrolles. Ok, ya Entonces entiendo. ahí viene la importancia de tener un buen sparring en lucha. Hay algo que siempre me pareció curioso desde que yo lo vi y era... En la lucha hay muchas cosas raras y tú me vas a decir si estoy equivocado. Pero no es tan común en los demás deportes que llega uno a un torneo y yo veía a todos los luchadores en el mismo punto. Y todos hablan, incluso los que quizás eran de la misma categoría y iban a compartir, empezaban algunos como, no necesariamente a entrenar técnico, pero a hacer movilidad, a trotar, era como un conjunto. Y yo me di cuenta a través de los años algo raro, porque veía a los luchadores eran muy unidos para unas cosas, pero muy desunidos para otras. No sé, yo veía a alguien que si tú llegabas a algún lugar, estabas perdida en alguna parte del mundo y reconocías un luchador o luchadora y te reconocían como tal, seguro te daban la mano, o sea, no te dejaban morir. Pero después habían unas cosas ya más de intereses, quizás, como cosas más políticas que yo no entendí, como dónde quedó toda esa hermandad. Se iba por la ventana, ¿no? A pesar de que también eran personas súper competitivas, compartían porque eso que tú dices no es como el secreto, ¿no? En general los luchadores hacen eso, ¿no? Entrenan así, de pronto hay cosas particulares que no se dicen, pero no es, el luchador que gana no es porque tenga un arma secreta, ¿verdad? No, yo siento que cada luchador tiene su arma secreta, porque las técnicas las conocemos todos. La preparación todos sabemos cómo se hace, pero tú tienes que ponerle tu arma secreta para que salga superior. Porque yo sé cómo hace un japonés un tackle, pero él tiene un arma secreta para poderme meter un tackle. ¿Sí? Entonces yo sí siento que cada luchador tiene... Tiene su algo especial. Exacto. Yo te pregunto, hablando de todo este tema de la preparación, a mí siempre me llamó la atención la historia de Henry, de Cejudo. Porque, digamos que viéndolo en perspectiva, lo que te digo, yo siento que yo caí tarde al mundo de la lucha. Como que siempre me gustó, pero nunca... no tenía cómo. No sabía cómo acercarme a ella, no sabía nada. Y cuando yo ya me acerqué fue pues a través del profe Freddy, el profe Freddy Serrano. Estando ahí, bueno, empecé a mirar un montón y viendo en retrospectiva la historia de Henry, sí era alguien bueno, pero eso también me llamó la atención. En lucha, los campeones muchas veces se saben desde antes, como que se van viendo, normalmente tienen los resultados que todos esperan, ¿cierto? Henry cuando ganó, lo que yo escuchaba era que no necesariamente esperaban que fuera campeón olímpico. Sí, era un muchacho porque era joven y era bueno, pero fue como que dio un montón de sorpresas en todo. Y bueno, ha sido en su carrera como peleador también. ¿Qué crees que hubo diferente en ese sentido, de acuerdo a lo que hemos venido hablando? Yo pienso que hay deportes,
de pronto lo hablo desde la ignorancia, en los que tú sabes qué tienes que hacer para ganar. Entonces, pondría el ejemplo, pesas en 48 kilos, sabes que la marca está en alzar 120 kilos y si lo alzas más, ya te coronas campeón. En lucha no. En lucha, si no es Juana, es la hermana. Entonces tú le puedes ganar a la campeona olímpica, pero puedes perder con la que estaba de décimas. ¿Sí? Y todo el mundo, es un tema que se habla de Henry Cejudo y dicen que ese día él se levantó inspirado. Pero yo más que eso siento que él tuvo que tener una fortaleza mental demasiado grande e imponer eso al momento de su competencia. Él estuvo en ese momento de flow que muchos decimos y además yo siento que aquí nada se da por casualidad ni porque es de buenas, no, sino simplemente acá hay un entrenador que lo dice y la victoria favorece al que se prepara. Él se preparó y se dio su victoria. Hablando de eso, porfa, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue. Porque es un logro para, digo yo, para cualquier luchador, llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es como un hito. Una cosa es llegar y otra cosa ya es competir en los Juegos Olímpicos, pero llegar, y es algo que también me gustaría que contaras, porque yo no siento que no lo he logrado explicar bien, que no todos los deportes es igual llegar a los Olímpicos, o sea, clasificar a unos Juegos Olímpicos no es para todos los deportes de la misma manera. Y lucha siempre se me ha hecho uno que por eso simplemente llegar es una cosa increíble, ¿verdad? ¿Cómo fue esa historia para que Allison llegara a Juegos Olímpicos? Porque hago el símil de Henry Cejudo en el sentido en que tú no eras una luchadora que todos estuviesen esperando, como también ha pasado otras que esperan que lleguen y nunca clasificaron. Lo que te decía anteriormente, digamos, es de un solo año, para poner un ejemplo de llegar a Juegos Olímpicos. No, yo siento que es un trabajo de toda la vida y más en un país latinoamericano. Por favor, cuéntanos tu historia porque es bien particular. Para los que no saben, nosotros nos conocíamos, nos habíamos visto desde antes. Y yo ya te había dicho que yo veía unas cosas muy bacanas en ti, sobre todo en la actitud a la hora de luchar. Ya el tema técnico de preparación y eso, pues yo no tenía ni idea porque además nos veíamos siempre en equipos distintos. Yo en ese momento ayudaba a Cundinamarca y tú estabas con Bogotá. En general has estado siempre con Bogotá. Eso. Y bueno, ya después fue que por cosas de la vida te dio por meterte con Con un el, muchachito, con el enemigo. con el enemigo, exactamente. Entonces, meterte con el enemigo y ahí empezamos como a hablar y ya para tu clasificación fue que yo te dije como dale, empecemos a trabajar juntos y me llevé una sorpresa de que así como que tú tuvieses el mega equipo detrás y el apoyo y muchas cosas que cuando uno lo habla no es que le sorprendan a la gente, pero creo que no, a veces no saben la magnitud del esfuerzo extra que tiene que hacer un deportista no hablo de Colombia, pero pues también sé que no es la realidad única de Colombia. En países latinoamericanos pasa un montón. Entonces, ¿cómo fue un poco esa experiencia tuya desde el hecho de clasificar, no? Pues yo inicié mi carrera hace 13 años. Yo conocí la lucha en mi colegio. Todo el mundo fue mi primer entrenador a hacer una promoción. Todo el mundo se inscribió, menos yo. Porque yo fui flaquita, chiquita todo el tiempo. Aparte tenía una enfermedad. Y yo, a- aparte, siempre se me hizo muy difícil ser muy sociable. Entonces mantenía más hacia un lado. Pero al pasar los días llegaban todos mis compañeros diciendo que había sido lo máximo, que jugaron, que se divirtieron. Claro, a mí me dio envidia. Ok. Entonces yo fui a mi casa, yo estudiaba en la tarde en ese entonces, en la mañana tenía que hacer oficio, que era el oficio que le ponen a uno de tender la cama, cosas De básicas. ayudar en la casa. Exacto. Y en la tarde pues me tenía que ir al colegio. Entonces yo fui a la casa, a mi casa y no me dejaban salir. Y yo dije que eso era nota para educación física. Ah, encontraste ahí en la lucha. Que si no, entonces todos, como era una obligación, me tocó ir a entrenar. Y eso fue un engaño, porque cuando yo llegué era todo amor y paz, juego, nos divertíamos, o sea, todo era bonito. Hasta que ya viene lo duro, ¿no? Digamos que mi primera transición fue
ser capaz de jugar como los demás. A mí me dolía arrodillarme. Entonces hay un juego que se llama Perrito y es tú en 4 puntos de rodillas a tumbar a los demás. Yo no me podía poner en esas posiciones mucho tiempo porque los dolores eran ¿Qué era, demasiados. hagamos ese paréntesis, qué era lo que te pasaba? ¿Qué era esa, no sé si todavía la tienes, todavía sufres de lo mismo, qué era lo que tú tenías que no te permitía como desempeñarte? Yo tengo osteocondromas múltiples. ¿Qué es qué? Son tumores, deformidades de los huesos en todas las articulaciones. Actualmente todavía está en la enfermedad, pero en ese entonces pues me costaba todo. Y más era que todo el mundo decía, hay que cuidarla porque ella tiene esto. Entonces de pronto se rompe, se hace, sí, ¿Y entonces tú también... cómo te sentías cuando la gente como que te No, pues yo trataba también así? decía, ay no. Ah, ok. Entonces también estaba no solo la limitación física, sino también la limitación de un pensamiento, de que tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Y ahí eso se lo debo mucho a mi primer entrenador, que él me ayudó como a, no, hágale, inténtelo, vamos a hacerlo. Entonces, esa fue como la primera parte. Después empecé a conocer la parte competitiva, que nunca se va a asemejar competir a nivel infantil que a nivel cadetes, que juvenil, que sus 23 y que mayores, ¿no? Pero siempre iba avanzando una etapa. Entonces ganaba en infantil y el propósito era ser... O sea, desde ahí fuiste como construyendo confianza al intentarlo, ¿no? Como me da miedo, me voy a romper haciendo esto, pero voy a intentar. Uy, no me rompí. Que me imagino que igual tuviste que superar dolores y lesiones todo el tiempo. Claro, y buscar alternativas para que eso no molestara para poder ir a entrenar al otro día. Entonces yo empecé a entrenar y a competir y ahí me di cuenta, porque no lo había visto, pero en la casa todos lo habían visto menos yo, de que yo era demasiado competitiva. Entonces cuando jugábamos con mis primitas en la casa, si yo no ganaba, yo me ponía a llorar. Y entraban a todas, entonces siempre tenía que ganar yo para que nos dejaran jugar. No, pues yo caí en cuenta desde que todos los amigos se divirtieron en lucha y yo no fui. ¿Cómo así que yo no me voy a divertir? Y entonces en lucha se empezó a ver esa competitividad de yo quiero ganar siempre, yo quiero ser la que más bonita haga la técnica, yo soy la que primero llega a entrenar, ¿sí? Ese tipo de cosas empezaron a florecer más en mí, de lo que yo de pronto había visto. Y cada vez que le ganaba o que subía en algo, yo siempre soñé con escalar más. Cuando empecé a competir a nivel nacional, yo nunca me imaginaba que eran unos Juegos Olímpicos. Pero entras a competir a nivel nacional y conoces otro tipo de personas, chicas que ya habían, que en ese entonces eran las chachas de Bogotá. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Queremos Bueno, nombres. en ese entonces estaba Sandra Roa. Sandra Roa ya había sido campeona mundial. Cuando yo hasta ahora estaba iniciando, estaba el profe Freddy, pero siempre han dicho que las mujeres son las duras de Bogotá, ¿no? Y venía un equipo juvenil muy bueno, que era del profe Orlando, él es cubano, nos inculcó después otra mentalidad muy diferente. Y en ese entonces estaba Sandy Parra fue a Juegos Olímpicos Juveniles, estaba Andrea González, que fue campeona panamericana, Lady Romero, que fue campeona centroamericana, y un equipo demasiado fuerte. Entonces uno las veía como las chachas de Bogotá. Y cuando se hacían los campos de entrenamiento, el entrenador cubano empezó a reforzar esa idea de llegar a unos Juegos Olímpicos. Y yo no alcanzaba a mencionar que eran unos Juegos Olímpicos hasta que tú hablas con toda la gente y toda la gente empieza a decir, no, es que ahí está lo mejor de lo mejor. Y si tú eres competitivo, tú necesitas competir con lo mejor de lo mejor. Y desde ahí empezó a crecer ese sueño diariamente de yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces también hubo muchos Juegos Olímpicos que vi desde mi casa, las inauguraciones, los campeonatos, y yo siempre me vi luchando en un tapiz en Juegos Olímpicos. ¿Cómo era esa sensación de ver este grupo, cierto? Que veías de pronto como en lo alto, entrenabas con ellas y tú, wow, o sea, este es otro nivel al que voy a llegar y estas viejas no llegaban a Juegos Olímpicos. Y estas mujeres no, me imagino que eso te da una perspectiva de cómo será el nivel de los que sí están yendo, de los que sí están clasificando. ¿Cómo juega eso en la mentalidad para hacerlo? Digo, es porque cuando yo tuve la oportunidad de ver esto en Estados Unidos es muy distinto porque es el pan de cada día. O sea,
en un colchón de entrenamiento hay tres campeones olímpicos. Ahora sí pueden haber tres campeonas olímpicas, pero es distinto, o sea, la sensación se aterriza más eso. Yo siento que a veces acá es como, yo sé que se puede, pero está por allá, ¿cómo lo empieza uno a materializar? A mí me gusta mucho una frase de Brandon Moreno que está en el país de le échale ganas, ¿cierto? Y aunque eso no es suficiente, yo creo que la frase de los latinos. Pues pucha, yo le voy a poner todo a esto y se va a dar. Entonces yo siempre tuve la certeza de que se iba a dar. Obviamente hubieron momentos en los que yo dije, no, no se va a dar. Pero yo iba Claro. y entrenaba. Porque de todas Así, maneras, así no tuvieras ganas. exacto, yo de todas maneras decía, algún momento se va a dar. Y en ese entonces ellas eran tan duras. Yo tengo un recuerdo de Sandra Roa cuando yo recién inicié entrenando con el profe Freddy Serrano. Y eso me pareció impresionante. Porque nosotros estamos acostumbrados a que las niñas son suaves, mejor dicho. Y Sandra Roa era un animal. Yo recuerdo que incluso el profe estaba luchando y el profe la golpeó y ella se toteó. Y ella se veía tan Hagamos la imponente. aclaración, o sea, no la golpeó de aposta, ¿no? Ah, No no, no. la... O sea, en lucha no hay golpes directos, pero tú sales todo el tiempo golpeado. Sí, 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 o sea, dentro del entrenamiento, ¿no? Exacto. Y ella no paró, ella siguió y yo decía, ay, es el nivel que hay que llegar. Y tú veías a todas estas chicas acá en Bogotá que entrenaban como unos monstruos. Y cuando tú las empiezas a igualar o empiezas a superarlas y tus resultados se vuelven igual o mejores que los de ellas, ya hay un momento en el que dices, es que sí se puede. Y yo también soy la chacha de Bogotá. Y no solo de Bogotá, quiero ser de Colombia. Entonces ahí empieza más esa idea de que sí está la posibilidad de llegar a Juegos Olímpicos. ¿Cómo, y cómo viene siendo ya la clasificación para París? Que también fue como, mm, claro, no es como voy ganando todo y me voy perfilando y todo lo veo súper bien, sino lo que tú dices. Hay momentos en los que, uy, yo no sé ni siquiera para qué sigo haciendo esto. No sé para qué vale la pena levantarme, no sé. Y, y mantener no solo el sueño, sino cómo logras tú la clasificación, que fue una sorpresa. Pues no para ti, por lo que estamos hablando, pero para mucha gente, ¿verdad? Bueno, si hablamos del último ciclo, yo tuve de todo. Yo me enfermé bastante, tuve un accidente de moto y me partí un pie. Y cada día para mí fue demasiado duro porque cada día veía más difícil ese sueño. Porque yo tenía la idea de ir a buscar una clasificación a Tokio, no se dio. Y yo dije, es en París, pues en París, porque el tiempo pasa y cada vez va a ser más limitada la opción. Entonces esos 4 años que seguían a Tokio, yo era París. O sea, yo sabía que quería llegar a unos Juegos Olímpicos, pero todavía no sabía ¿Cuáles? cuáles. Pero yo dije, es París. Y París se convirtió en todo para mí. Fue mi fondo de celular, mi pijama, mis sábanas, mi cortina. Yo sabía que era París. Pero cuando me empezaron a pasar ese tipo de cosas, yo dije, no, yo no es París. No voy a llegar y todo el tiempo estaba la duda. Es difícil trabajar cuando ya no tienes un equipo al lado. O sea, fue... Cuéntame un poco de eso, porque ¿qué pasó? Que, digamos, la gente que no está en el deporte mm, piensa que es como, es mucho más estructurado, que tú eres parte de la selección Bogotá, por así decirlo, entonces pues tú vas a los escenarios de Bogotá y vas y entrenas donde están los entrenadores de Bogotá y y después selección Colombia. Y en el papel es así, pero en la realidad no tanto, ¿verdad? Yo empecé con mi primer entrenador, John Vargas, y después de ahí para los Juegos Nacionales del 2015 llegó un entrenador que se llama Wilder Guerra, un venezolano. Es que esos Juegos Nacionales fueron en Quibdó. Y fueron mis primeros Juegos Nacionales. Entonces, el equipo que quería ir a representar a Bogotá en los Juegos Nacionales tenía que entrenar en el Salitre. Entonces yo empecé a entrenar con ese entrenador por requerimiento de la liga y de ahí yo me mantuve, yo no gané esos Juegos Nacionales y de ahí yo me mantuve hasta el 2019 con ese entrenador porque ya era selección Bogotá. Yo creo que es con el entrenador con el que más congenié. Con Wilder. Sí, nosotros, aunque peleábamos bastante porque él siempre dijo que la que le había sacado canas había sido yo.
Ok. Siempre sentí un equipo, un apoyo, un respaldo, sentí que se trabajaba por un sueño en común. Obviamente teníamos nuestras diferencias, pero él siempre fue un apoyo dentro y fuera del colchón. En ese entonces yo me fui a vivir sola. Y todo era un reto y él siempre estuvo muy, muy pendiente de mí. Para los que no conocen, él es el que ahorita estuvo de esquina de Alexis Campos, ¿no? Yo también lo conocí y no traté mucho con él, digamos, en el aspecto deportivo, pero la actitud que él tuvo frente a los trabajos que yo hacía me gustó mucho, sobre todo en que siempre fue muy decente, sabía lo que hacía, daba la bienvenida, no se sentía el dueño del sitio como pasa con otros entrenadores. No entorpecía, sino como que le gustaba lo que... Y me acuerdo alguna vez me dijo como, si le sirve a mis deportistas, lo que sea que le sirva a mis deportistas. Él es una gran persona y él me inculcó valores no solo dentro, sino fuera del colchón. Y él fue una de las personas que me convenció de que tenía que estudiar. Porque mi mamá todo el tiempo me decía, hay que estudiar. Y yo, ay, sí. Pero él era esos de que todo el tiempo me regañaba, hay que estudiar. Porque antes tenía el pensamiento erróneo de que si estudiaba era tener un plan B. Y el tener un plan B quería Era decir dudar de del... que Ah, nos iba a dar el plan A. Pero él me ayudó a entender que no es tener un plan B, que hace parte de mi plan A. Entonces yo empecé a estudiar. Nosotros congeniamos demasiado. En el 2019 yo tuve un gran año. Yo participé, fui campeona de los Juegos Nacionales, pero aparte estuve en Europa. Les gustó bastante mi trabajo. Entrené con campeona mundial, la cual me iba muy bien. Y eso ayudó a que en otros años me llamaran a unas concentraciones allá. Igual también gracias a un entrenador de Bogotá que se llama Alonso Hurtado. Eh, y él salió de Bogotá en el 2019. Él no trabajó más con Bogotá, pues porque los resultados de todo el equipo en general no fueron buenos. Solo se cogieron 2 medallas de oro, que fue la de un compañero y la mía, y se esperaban alrededor de 5 a 6 medallas. Entonces él salió y viene pandemia, me voy para Europa y llego, duré 4 meses en Europa y llego y Bogotá estaba totalmente desarmada para mí. Obviamente hubo gente que se pudo acomodar, que se adaptó fácil a ese cambio. Yo no. Para mí fue demasiado duro ¿que fue, porque que el cambio fue debido a la pandemia o...? sí, ya que no había ya un entrenador cabeza. Ah, ya. Entonces cada uno se fue a entrenar donde se sentía bien. Y yo pues estaba viviendo en ese entonces por allá. Allá ya no había un equipo, tuve que volverme a vivir con mi mamá, que en el momento lo sentí como un retroceso. Ya ahorita no lo sentí así. Y fue empezar a buscar en qué equipo me iba a moldar. En el equipo que me amoldé, de nuevo el entrenador se enfermó y no siguió con el equipo. Entonces pasaron miles de cosas que yo quedé muy sola y que me daba bastante duro. Yo decía, no, pero sin un entrenador, sin un equipo es difícil llegar, porque aunque la lucha sea un deporte individual, o sea, tú te subes solo allá, esto se necesita de un equipo, de un entrenador, de buenos sparring, de un médico y un psicólogo, de un fisioterapeuta. Esto tiene que ser un equipo. Entonces, eso también fue un reto todos estos 4 años. Yo me seguí apoyando de Wilder en la parte física. Él me mandaba trabajos para yo hacerlo sola. Pero obviamente habían días en los que uno decía, "Ah". ¿Y qué empecé a hacer? A ir a los demás clubes, a yo misma planificar. Entonces, hoy voy a hacer técnica y para eso me sirve el club del entrenador Michael. Entonces 2 horas en el bus para llegar allá y devuelvas. Hoy necesito combate y sé que se van a reunir en Kennedy tales personas. Entonces vaya, sí, y esa fue la metodología de estos años. Que es un tema porque a veces la gente no entiende lo que tú dijiste. Si bien es un deporte que el momento de la competencia es individual, para que ese atleta que va a exponer su trabajo a la hora de la competencia necesita un equipo detrás, precisamente para que los esfuerzos y todo estén dados a mostrarlo, en este caso en el colchón, en el momento de la lucha. Porque todas esas cosas pues van quitando recursos de tiempo, de energía, de dinero para tú misma estar trabajando. No fue, sí, o sea, y más que viene la incertidumbre, tú no sabes si estás planificando bien o mal.
¿por qué tú no estudiaste esto? Entonces estaba todo el tiempo, obviamente yo me apoyaba de Wilder, de las personas que conocían, pero esto es un deporte competitivo y es un deporte excluyente y el que se va quedando va saliendo y todos le quieren arrancar la cabeza al mejor. Entonces los demás equipos tienen niñas que quieren luchar contra mí. Entonces yo no podía tampoco apoyarme mucho en esos equipos. De hecho, yo no recuerdo si lo alcanzamos a hablar, pero en un momento que empezamos a trabajar, yo me puse a buscar un montón de contactos para apoyarte, digamos que en esa preparación, para tener fogueos, Y fue súper difícil, porque todas las personas que yo llamaba era como, bueno, listo, sí, ¿qué categoría? Y no, porque tenemos una chica que se va a enfrentar con ella en París y no podemos. No, y no, y no, y no, y no, y no. Que recuerdo que yo alcancé a hablar con Sarah McMahon y ella me dijo, listo, listo, listo. Pero ven, miramos. No, claro, estaba Hildebrand. Me dijo, no estoy trabajando con ella directamente, pero pues hace parte del equipo olímpico y Que quedó no va a campeona pasar. olímpica. Que quedó campeona olímpica. Exacto. Sí, o sea, es difícil encontrar de pronto ese apoyo y es difícil superar esa competitividad en el colchón. Porque ahí es donde viene el tema de tener un buen sparring. Obviamente tú tienes que ganar y imponer no solo tu fortaleza mental, sino tu fortaleza física y técnica. Pero hay momentos en los que los dos somos de la misma categoría. No, yo mejor no lucho con ella, ¿sí? Entonces ahí no hay un crecimiento. Ahí ni ella mejora ni yo mejoro. Entonces esa es una parte complicada de pronto del deporte. Y entonces, ¿cómo lograste superar eso para llegar a clasificar? No, yo empecé a luchar con hombres, con niños. Hombres todavía no eran niños porque ya los hombres uno ya es diferente, pero entonces yo buscaba niños que les fuera muy bien. También por temas del peso y eso, y ¿no? que no fueran tan pesados. Entonces estuvieron varios niños que me apoyaron. A veces se reían porque me decían, usted es una atrevida pegándole a los niños. Pero nadie sabe, decía cuando los niños me pegaban a mí. Obvio. Y yo con ellos me preparé. Me preparé con ellos, con una compañera que es más pesada que yo también. Pero pues es lo que hay y hay que trabajar. Entonces, y de pronto las niñas que eran de mi peso todavía no tenían el nivel, ¿no? Para que me ayudaran de esa manera. Entonces esa fue la alternativa. Entonces tú empiezas a prepararte y explícanos un poco cómo viene siendo ese ciclo, ese proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos para un luchador. El luchador tiene 3 oportunidades de clasificar y es un mundial que se hace antes En un periodo de 4 años. En un periodo de 4, solo hay 3 oportunidades. Es el mundial que se hace el año antes de Juegos Olímpicos y clasifican las 5 primeras. Después se hace el continental y clasifican las 2 primeras. El continental para nosotros sería un panamericano. Y a lo último queda otro mundial que clasifican las 3 primeras. Y ya, ahí se va. Y lo previo, digamos, el tiempo previo es para clasificar al mundial, al continente. Son competencias para clasificar a esas 3. Es decir, se hacen, digamos, el torneo regional, juegos nacionales, como desde acá, suramericanos, y esos son clasificatorios a mundial, continental y el otro mundial, ¿o cómo funciona? Bueno, acá en Colombia tú tienes que ser primero selección Bogotá. Después tienes que ser selección nacional para poder salir a esos campeonatos, ¿no? Pero el hecho de que tú participes en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, que hacen parte del ciclo olímpico, no quiere decir que tú tengas puntos para ir a clasificar al Mundial. Entonces, hay unos campeonatos que se llaman los Series Ranking. En esos campeonatos tú vas sumando puntos para estar más arriba de la tabla de posiciones al momento de, en el Mundial, hacer un pareo. O sea, que tú empieces en las de arriba y no tengas que eliminarte en las de abajo, que es una ventaja. Colombia no asiste a la serie ranking. Una excelente pregunta. ¿Que a quién se la deberíamos hacer? A los que dirigen. A los dirigentes. Esa es la federación. Exacto. Pues se supone que no hay presupuesto para todas este tipo de cosas, Ok, ¿no? ok. Entonces, tú llegas al Mundial, digamos que es el primer clasificatorio de últimas. Y allá tienes que matarte para llegar a las 5 primeras, no como las que ya están rankeadas, que esperan las de abajo para poder seguir pasando.
Y, o sea, ese es como el único sistema de puntos que tenemos, pero eso tampoco te asegura nada. Tú puedes estar de segundas en el ranking, pero si no estuviste en las primeras, en los clasificatorios, tampoco entras a Juegos Olímpicos. A mí alguna vez alguien me hizo una pregunta que de pronto tú puedes explicar mejor y era si Sandra Roa fue campeona, creo que es la única campeona en lucha mayores que tenemos. Ya hubo otra chica que fue campeona, pero fue Sub-23. sub-23, ¿cierto? Si Sandra Roa fue campeona mundial, ¿por qué no fue a los Juegos Olímpicos? Eso es un tema difícil porque creo que todo el mundo esperaba la clasificación de Sandra porque era una de las mejores, no solo en Colombia, sino a nivel continental. Pero al momento de los clasificatorios no ganó. No, siempre se quedaba antes de clasificar. Entonces no se dio la oportunidad de clasificar. Tú salgas, que ganes uno de esos torneos, es No. darla en cada uno de ellos. Exacto, tú tienes que dar un buen resultado, o sea, dar un buen resultado, estar entre las primeras en los clasificatorios. Si no, no entras. Y entonces tu clasificación, digamos en esos tres, ¿cómo fue? Bueno, en el 2022, yo fui campeona nacional 2021, 2022. Y en el 2022 hice en una serie de chequeos. Yo gané el chequeo y fue un campeonato panamericano. Me fue terriblemente mal. Quedé últimas. Y obviamente está el bajón emocional, todo lo que va atrás de una pérdida, pero también está vienen Juegos Bolivarianos y quiero empezar mi ciclo. ¿Sí? Esto es un calentamiento. Yo siento que el proceso o sea, esto es un proceso y yo no puedo hacer todo ya. Y más cuando vienes de un tiempo quieto, la pandemia, sin competir, sin preparación, es difícil. Y llega el momento de Juegos Bolivarianos, yo siendo Selección Colombia, siendo la primera. Y pues yo una vez estaba despertándome para salir a correr cuando una compañera me dice, oye, ¿tuviste lo que llegó de la resolución de la gente que era Juegos Bolivarianos? Y yo no. Y miro, Alison Cardoso no estaba por ningún lado. ¿Cómo así? Si yo gané. ¿No? Llamaron a otra chica que no era ni la segunda ni la tercera. Y entonces ahí viene esto no se puede porque es difícil competir no solo con tus rivales, sino con la rosca, que se podría llamar en algún momento. Sí, con poderes que no sé con qué compito frente a eso, o sea, ¿qué hago? Exacto. Entonces yo no fui a los Juegos Bolivarianos, no fui a los Juegos Suramericanos, 2 eventos del ciclo olímpico que Alison no estuvo, y me dieron la oportunidad de chequear para ir a Juegos Centroamericanos. Para los que no entienden, chequear es como hacer una competencia interna para ganarte el cupo de poder ir a representar a Colombia. Exacto. Oye, en los chequeos, cuando son solo 2 personas, es a ganar 2 de 3 combates. Cuando son más, es todos contra todos. Por lo general, solo llaman 2 personas. ¿Ok? Me dieron la posibilidad de ir a chequear. Yo fui. Bueno. Yo, antes de ir a chequear, llevaba una semana de entrenamiento. Porque me había partido el pie. En el accidente de moto. Exacto. Entonces venía un mes y medio de estar en coja. Me habían operado un ojo, o sea, estaba como un pirata. Y yo no iba a ir al chequeo porque aparte estaba gordísima. Claro, toca dar el peso para Exacto. hacer el chequeo. Y todos, no, vaya, inténtelo. Dios mío, me dio durísimo el peso. Casi me muero. En esa ocasión me acompañó John, mi novio, y en la mañana del día del pesaje yo todavía estaba pesada. Yo le dije, no, yo no lo voy a dar. Yo no voy a... Que esa sensación para el que no sabe es horrible, es desesperante. Y también para el que no sabe, el corte para una mujer es mucho más duro que para un hombre, pero mucho. Y yo dije, no, yo no lo voy a dar, yo me voy. Y él, que no, usted tiene que dar el peso, ya estamos acá. Yo y di el peso. Pero yo estaba extremadamente mal. O sea, después de que terminé de dar el peso, yo solo me quería acostar, se me durmieron los músculos, fue horrible. En lucha, ¿cuánto tiempo tienes que dar el peso y al cuánto tiempo tienes que competir? Nos pesan a las 8 y tienes que competir a las 10. Que es diferente como en otros deportes que tienes todo 24 horas de recuperación, de volver a hidratarte, etcétera, etcétera, etcétera. Acá el corte te pega mal y así tienes que salir a luchar. Entonces fue demasiado duro, pero yo gané el chequeo. Y yo dije, bien. Me imagino la sensación de... Yo no sufrí bajando de peso.
Y entonces yo vengo a Bogotá y bueno, voy a empezar, sigo con mi proceso de recuperación porque yo todavía estaba un poco coja, había movimientos que no podía hacer, pero yo dije, voy a ir a centroamericanos para poder ir a Juegos Centroamericanos. Y llega la noticia de que no hay apoyo y Alison no va a Juegos Centroamericanos. No hay apoyos, no tenemos No está el presupuesto. con qué enviarte. Y se queda Alison de Juegos Centroamericanos. Entonces viene pasando todas esas cosas en las que uno dice, o sea, yo estoy poniendo todo de mi parte, pero hay cosas externas que no están, que yo no puedo controlar. Incluso en ese entonces dijeron, no hay apoyo. Entonces yo dije, no, yo me voy a pagar esto. ¿Y cómo, no? Yo hice rifas, vendí frijoles, lo que siempre había hecho para recolectar plata. Y faltando poco dijeron, no, es que aparte tiene que pagarse una concentración para poder ir. Entonces ya no eran 4 o 5 millones, ya eran 11, 12 millones. ¿Y cómo es esa imposición, digamos, de lo de la concentración? Porque digamos que tú ya estarías clasificada, tendrías que reunir dinero para llegar a competir. Pero ahora te dicen, no, ¿quién pone ese requisito de la concentración? El cuerpo técnico de la federación. Y la concentración era en Río Negro. Pero los días que se iban a estar en Río Negro eran más caros que ir a pagar el viaje. Entonces yo dije, no, o sea, ya es imposible. Y quedaban como 2 semanas de dónde iba a sacar la plata. Entonces dije, bueno, no voy. Y no competí más porque yo dije, no, yo me voy a recuperar. En enero hubo un clasificatorio. Y yo estaba en el voy o no voy. Para un Panamericano. Y todo el mundo me decía, vaya. Yo hablé con Wilder. Y me dijo, no vayas. No te van a llevar. Más bien concéntrate en Juegos Nacionales. Que era como el objetivo. Entonces yo dije, no voy a ir, me voy a quedar. No voy porque yo ya me sentía mejor, ya no estaba tan pesada, ya estaba en forma. Pero ya estaba un poco como aburrida ya todo lo que había pasado de que... ¿Por qué era más el objetivo Juegos que el Panamericano? ¿O era porque era más fácil ir a competir a nacionales que...? Sí, pues porque Juegos Nacionales primero te da un estatus en tu regional. Okay. Pero Juegos Nacionales, aparte del premio económico que te dan, es asegurar tu sueldo un año más. Ah, ok. Si tú pierdes Juegos Nacionales, sales de todo. Tienes que ver cómo sobrevives para comer, para pagar un arriendo, y entrenar. En cambio, Panamericanos no te da un premio económico, digámoslo así. Directamente no. Entonces, yo incluso en el 2023 estuve sin apoyos, porque como no gané en el 2022 cuando me partí el pie, entonces sales de los apoyos, ¿sí? Y eso es algo que Bogotá reestructuró que me pareció muy bien. Que obviamente te bajan, si pierdes y quedas segundo, ya no sales completamente, pero pues te bajan, pero te dejan con no te algo. Abandonan. Exacto. Okay. Pero antiguamente pierdes un año y es un año de comedera porque no ganaste. Que todo eso afecta para uno poder dar el máximo en lo que hay. Entonces, o sea, imagínate, yo cuando estuve en el 2023 sin apoyos, me acerqué a una persona y dije, yo quiero trabajar mientras recupero mis apoyos en Juegos Nacionales. Y la respuesta fue, no, porque yo te necesito concentrada para Juegos Nacionales. Pero ¿cómo vas a estar concentrado si no tienes para comer? Entonces, eso, o sea, ese año fue durísimo porque yo trabajé, entrené y aparte, pues, todo lo que tienes que hacer para poder cumplir con todo eso. Entonces, yo no fui al chequeo. Y salió la primera Copa Colombia. Y en la primera Copa Colombia perdí por mirar el marcador. Miré el marcador y me entraron, yo iba ganando. Pero, pues, yo me vi superior. En la segunda Copa Colombia reafirmé, yo gané muy bien. Y son cosas de la vida. Yo no chequeé, yo no estaba pensando en Selección Colombia en el 2023. Y me operé mi otro ojo. Estaba pasando mi operación cuando me llaman que te convocaron para Juegos Centroamericanos. ¿Quién toma esas decisiones? ¿La federación? El cuerpo técnico. Ya. Pueden ser los que son los entrenadores, el tema federativo, o sea. Ya.
Y yo, pucha, y por eso me había operado. Yo, no, yo no le doy a una ola. Siempre estaba remendada en Sí, alguna y parte. ya no. Entonces yo dije, bueno, yo terminé de recuperarme y salí a Juegos Centroamericanos. En Juegos Centroamericanos quedé terceras. Pero les gustó en algo la participación y me convocaron para Juegos Suramericanos. En Juegos Suramericanos quedé segunda, de mar y playa, ¿no? Algo que nunca había hecho en mi vida. Entendí las reglas el día que luchábamos, mejor dicho, fue una locura. Y quedé segunda. Y ahí viene el tema de, yo quiero ir al mundial. El mundial era clasificatorio. Ahí te volvió otra vez como a dar el hambre De que sí se puede, de que no estás tan lejos, estás trabajando para esto. Entonces yo quiero ir al mundial. Y empezó la gestión para ir al mundial. Entonces me dice, Bogotá te va a apoyar con los tiquetes, el mundial fue en Serbia. Bogotá te paga los tiquetes, pero tú tienes que poner el resto. O sea, la federación dio la aval. Y eran aproximadamente 4 millones algo. En ese momento no tenía la plata, pero el día que yo iba a decir que no, me pagaron las medallas de Juegos Centroamericanos y Suramericanos. Entonces yo dije, no, me voy a ir para el mundial. O sea, era plata que yo no esperaba, no contaba. Que podías igual usar en otras cosas de tu Obviamente, calidad de porque vida, estaba de sin todo, apoyos. sí. Pero yo dije, me voy. Y pagué la plata. O sea, me la entró y salió otra vez. De una, sí. Y me fui para el mundial. En el mundial, yo más que ir a clasificar, obviamente quería ir a dar un buen papel. ¿Tú ya habías participado antes en un mundial? No. Ese era tu primer mundial. Entonces, esa fue la meta. Yo cada vez veía más lejos París y veía difícil hacer algo, pero yo no me quería ir de esto sin vivir eso, sin vivir por lo menos un mundial, en el que iba a ser el mejor mundial porque era clasificatorio a Juegos Olímpicos. Entonces los países no iban a mandar ni segundo ni tercer equipo, no, iba a ir el primer equipo. Entonces yo fui. Y el mundial fue una de las experiencias más bonitas de mi vida porque ¿quién iba a pensar que estuve ahí? Yo gano la primera pelea, paso con Japón, pierdo con Japón, voy a repechaje, gano el repechaje y voy a buscar un bronce y la clasificación a Juegos Olímpicos. Y perdí la clasificación. ¿Contra quién fue la bronce? El bronce lo perdí con China. Y la clasificación, porque tenías que volver a luchar para buscar la clasificación, la perdí con Turquía. Pero eran todos el top. Porque Japón es como la reina que ha quedado ahí un montón de tiempo, ¿verdad? Que no se ha bajado pues hasta ahorita, digámoslo así. Pero China y Turquía también siempre están... Ese es el podio normalmente. Y con Turquía el combate fue muy apretado. O sea, fue de tú a tú. Y no clasifiqué y yo apenas salí del colchón, yo me sentía a llorar. Pero fue unos sentimientos de todo ahí. Porque fue la tristeza de, yo estando ahí tan cerca y no sea la clasificación. Pero también fue la alegría de que fue parte del sueño y sin importar de que muchas cosas estén en contra, ya viviste algo de lo que siempre habías querido en tu vida. Y luchaste para hacer que pasara, ¿no? Exacto. Te dejaste ser víctima de las circunstancias. Exacto, y aparte yo me sentí que hice un buen trabajo. Aunque se pierda y acá está la mentalidad de que siempre tienes que ganar, yo hice un buen trabajo. Entonces yo salí, me cogieron para el doping, yo salí con un ojo golpeado, me cogieron al doping, salí del doping y, o sea, yo no conocí Serbia, conocí el escenario de Serbia. Y de ahí salí para Colombia. Y cuando yo llegué a Colombia, fue muchos mensajes de gente que me apoyó, que me felicitó, que cree que era un papel, que no sé qué. Y después de eso yo dije, yo voy a llegar a París. No importa qué pase, yo voy a llegar a París. Llegas de ser quinta en el mundo y viene Juegos Nacionales y pierdes. Ahí yo no me excuso, pero yo no perdí. Hubieron otras variantes en las que no. ¿Qué fue lo que pasó en esos Juegos Nacionales? En esos Juegos Nacionales obviamente yo era la favorita, pasé a la final y yo siento desde una perspectiva de que no se juzgó bien ese combate. Y no solo fui yo, sino gente, no de mi equipo, sino de los demás equipos también se acercó y me decía, China, esa pelea no era así. Y yo pierdo Juegos Nacionales.
Entonces otra vez viene el, pucha. Y ahora que no sé si me van a llamar a un chequeo, no sé qué va a pasar. Es la presión de estarla dando y no solo darla toda, sino de realmente conseguir el resultado, porque es que no conseguir el resultado que tú esperas y que esperan los demás, te juega es en contra. O sea, pero total, ni siquiera es como pierdes las posibilidades. Sí, bajan las posibilidades, sino, pero empiezo a tener en contra los apoyos, mi equipo, todo se me viene encima. Exacto. Y mira, yo me fui a Cuba a la preparación para Juegos Nacionales y yo me fui siendo la capitana del equipo. Entonces, aparte de eso, venía una responsabilidad de que tú eres la chacha, tú eres Ibai Pierre, ¿sí? O sea, aparte vienen todos esos otros temas. Claro, me imagino. Todos los de Selección Colombia se espera que queden campeones nacionales todos, que no, no pasa. Y pierdes y está en juego primero tu orgullo como deportista, porque es un combate que sabías que no tenías que perder. Pero aparte vienen los otros temas y es lo que te decía, vienes de ser quinta en el mundo y pierdes. ¿Cómo vas a clasificar a París si pierdes en Colombia? ¿Cómo te vas a mantener el otro año? Sí, igual sigues sin apoyos. Entonces viene un montón de temas en tu cabeza que uno quiere renunciar y decir, no, aquí no. Y llega enero. Vas a diciembre, llega enero y me llaman del Ministerio del Deporte, que me van a vincular al Ministerio del Deporte por los resultados de los Juegos del año pasado. Y por el resultado del Mundial. Yo dije, ya, esto es una salvación. Y se acerca un entrenador de Bogotá y me dice, va a haber chequeo, prepárese. Yo empiezo a entrenar. Unos días antes tocó pagar la inscripción, no solo del chequeo, sino de la estampilla que tienes que pagar a nivel internacional, que son como 700.000 pesos. Que eso es algo que a mí también me sorprendió un poco, porque uno creería que eso debería estar cubierto por los entes, ¿no? Por ya sea las federaciones, por los clubes, lo que sea. ¿Por qué eso no funciona así? Buena pregunta. Sí, yo siento que hay demasiadas variables las cuales de pronto yo no podría hablar porque no tengo la certeza de todo, pero yo también estoy de acuerdo en que eso no lo debería cubrir un deportista. O por lo menos tener más claro dentro de ese orden de ideas qué es lo que pasa, o sea, por qué eso no está cubierto. Sí, porque eso, uno no sabe. Y a veces uno también se sienta a criticar. No, es que se están robando la plata. Honestamente uno no sabe, o sea, en la realidad uno no sabe si es que, cuáles son los problemas que los dirigentes también están encontrando ahí, pero que el deportista que va a ir a representarnos a todos nosotros tiene que mirar de dónde saca para ir a pagar la inscripción es un poco absurdo, porque me imagino yo que más de uno se ha colgado por eso. Demasiada gente. Y digamos tú en tu barrio, todo el mundo sabe que tú viajas, que tú fuiste a tal y todo el mundo dice, esta vieja tiene plata. La de Uno las está más lucas. vaciado que ellos, no tienen ni para el bus, porque todo se lo está invirtiendo Claro, en tú eso. tienes que contar las monedas, porque con eso, además que no sabes en qué momento te toca sacar un montón de plata de un momento a otro para mantener la representación de todos nosotros, básicamente. Y entonces llega la noticia de que tienes que pagar la estampilla antes de saber si ganabas o perdías el chequeo. Entonces la otra chica con la que yo iba a chequear era una nena del Valle, ella tuvo que igual pagar eso. ¿Qué es lo de la estampilla? Es como la licencia que te dan para poder competir a nivel internacional. Ya, ok, ya entiendo. Esa se la tienes que pagar a la Federación Internacional. Ya. ¿Ok? O sea que esa chica perdió la plata. Exacto. Y eso es lo triste, porque ella también está haciendo una inversión. No, o sea, no es solo juzgarlo desde, ay, de malas. No, porque si hubiera sido al contrario, fue mi inversión. Y que esa no es tu realidad, es la realidad en general de los Del deportistas. Y incluso hubo una chica de acá de Bogotá que fue a chequear y se perdió la plata. Entonces, bueno, yo gano el chequeo con la que había perdido en Juegos Nacionales, con la que había perdido. Gano el chequeo y dice, vas a ir al Panamericano. Claro, entonces ya uno empieza a entrenar motivada y va toda la cosa. Unos días antes fue muy curioso porque nos dijeron, ustedes tienen que viajar unos días antes a Ciudad de México. El Panamericano era en México, en donde son las playas. En Cancún.
en Acapulco. ¿Dónde fue el chavo? Yo sé, Acapulco. En Pero Acapulco. yo también lo confundo, sí. Sí. Cancún o Acapulco, sí. Y entonces estábamos esperando, porque teníamos que ir unos días a Ciudad de México, una concentración que duraba como una semana. Y ese día como a las 2 de la mañana me llaman que tenía el vuelo como a las 7. O sea, yo tenía que pagar ese vuelo porque era para poder cubrir el pedazo de la concentración. En la concentración no teníamos que pagar nada. Okay. Y de la concentración de Ciudad de México nos llevaban a donde era el evento. A las 2 de la mañana me llaman, me dicen, tienes que viajar. Yo ya había dado la plata del vuelo. Me levanto y se nos había inundado la casa. Y yo, Dios mío, aliste maleta y ayude a sacar agua. Pero si yo no me hubiera despertado, o sea, la casa hubiera estado peor, porque todo el mundo durmiendo y nadie se había dado cuenta que la casa estaba inundada. O sea, tú te despertaste, fuiste Sí. por el pie en el piso y estabas en una piscina. Y nosotros tenemos perros y ese día preciso los perros estaban durmiendo en las camas. Entonces ninguno se dio Preciso cuenta. ese día no, yo creo que en general duermen en las camas. Y de escoba y aliste maleta. Yo salgo, voy a Ciudad de México, hago mi concentración y de ahí salimos para el evento. Estando en el evento lucho en el primer Panamericano, porque tienes que luchar en el primer Panamericano y a los 8 días es el clasificatorio. Okay. Entonces en el primer Panamericano me va súper mal y queda el evento que es a los 8 días. Pero en esa transición se supone que yo iba a ir con todo pago porque era clasificatorio, venía a ser quinta en el mundo, gané mi chequeo. Estando en México me dicen, no, usted tiene que pagar lo de los 2 Panamericanos y mirar cómo se devuelve. Y yo, ¿de dónde? Entonces ahí pasaron bastantes cosas, que fue quedarme a escondidas en el hotel con una chica. Ella me tenía que llevar comida a la habitación. Cuéntame un poco cómo fue eso. Pues, o O sea, sea, déjeme, hago cambucha acá en su misma habitación y que no se den cuenta que estamos los dos acá. en ese entonces estábamos 3 chicas buscando de Bogotá la clasificación, Nikki, Andrea y yo. Y Andrea sabía que tenía que pagar un porcentaje, pero no todo. A ella también le salen con que tenía que pagar todo. Pero ella sí se alcanzó a registrar en el hotel. Bueno, ella sí tenía algo de dinero. Yo no. ¿Y qué me tocó hacer? Hablar con Nikki. Ay, Nikki, por favor, porque yo dónde me voy a quedar, yo no tengo un peso. Y Nikki, sí, no, yo la dejo quedar acá. Entonces compramos una coca. Ni siquiera compramos una coca. Fue también un amigo de nosotros de acá de Bogotá, que él es Nutri y él es súper ordenado y lleva sus cocas y nos tocó decirle, préstenos la coca para llevarle comida a Alison a escondidas al cuarto. Y Lo que la gente no sabe. Y eso era en Acapulco. o Que sea, no me imagino la estadía más barata que se pueda conseguir. bueno, hay una regla y es que cuando tú vas a competir allá, tú tienes que quedarte en el hotel que dice la organización. Y obviamente no te van a meter en un hotel barato, es un hotel 5 estrellas. Y igual yo tenía que mirar cómo solventaba esos días porque tenía que competir. Y eso fue horrible, o sea, todo el tiempo pensando, ¿yo qué hago? No compito, ¿cómo me voy a devolver? No tengo un vuelo de regreso. Ya vamos a tocar puertas en Bogotá y Bogotá me dijo, yo hasta el momento solo te puedo apoyar con el tiquete de regreso. Faltaban 8 millones de pesos. Y entonces yo siento que todos esos son papeles importantes porque tu mente tiene que estar en la competencia. Total, lo que No hablábamos ahora. yo cómo voy a pagar esto. Yo que dejé la casa inundada, ¿cómo me voy a devolver a terminar de salvar a mis perros de allá? Y entonces yo empiezo a llamar acá a Bogotá, a que me ayuden. Y se recogió una plata, mi compañera me presta otra plata y logró solventarlo de un Panamericano. O sea, me faltaba el segundo. Y eso fue horrible, todo el tiempo esa presión de qué haces. Hasta el día que yo luché, no tenía pago el otro Panamericano. Yo te hago un paréntesis ahí, porque es algo que en general trabajo mucho, y es qué había en tu cabeza para no ir tan a la segura, sino ir y soluciono a medida, porque pues claro, no tenías muchas más opciones, pero de todas maneras como que prosperabas ante esa adversidad. Porque hay mucha gente que se queda quieta, que, uy, no tengo seguro de eso y después, ¿qué problema me meto? Y sobre todo a la voz de dinero, menos, y se quedan ahí, quietas.
Lo digo es porque desde ahí viene todo este tema de tu clasificación, ¿no? De cómo superar esos obstáculos, pero de no tener ningún seguro de que no van a haber más, ni de que los puedas superar, ni de que al superarlos ya consigues algo. ¿Qué crees que había en ti que te permitía hacerlo? Es que yo soy obstinada. Yo desde siempre, que usted no puede saltar ahí, ¿a qué no? Y en ese momento yo ya lo sentí, no solo deportivo, sino personal. A que yo no voy a competir, yo le voy a callar la boca a mucha gente. Y no solo voy a competir, sino voy a clasificar. Y eso estuvo en mí todo el día. Todos, yo me levantaba esperando que me llegara el desayuno. La coquita, que llegara la coquita Exacto. de contrabando. Pensando en que igual yo voy a clasificar. No me importa qué pase, yo voy a clasificar. Y el día de la competencia, los nervios estaban al 1000, porque era el todo por el todo. Era el último chance, porque aunque quedaba otro mundial, yo estaba segura de que si no me pagaron para ir a México, menos me van a pagar para ir a un mundial que es en Turquía. ¿Sí? Entonces, esa era mi última esperanza. Yo no tenía nada más. Y viene el primer combate, ya había perdido con ella en Juegos Centroamericanos, y yo gano el primer combate. ¿Contra quién fue el primer combate? Contra México. Yo venía... O sea, contra la de casa. Exacto. Yo venía muy bien rankeada porque era de las 5 primeras, ¿no? Entonces, porque tenía buenos puntos, me dejaron como cabeza de ranking. Y abajo se fue el otro grupo. Entonces, yo me fui arriba con México, Brasil, Panamá y no recuerdo el otro. Entonces, yo le gano a México, que era la favorita de clasificar por ese grupo, porque ya había sido medallista en Juegos Centroamericanos y era la que estaba más pegada ahí. Y en la tarde viene el pase con Panamá. Y con Panamá fue un combate demasiado difícil. Faltando como 8 segundos, remonto eso y se da la clasificación. Ese es un súper momento. Vamos a poner algún momento un video de eso porque es muy bacano, ¿verdad? Y en ese momento fue muy curioso porque hay cosas que están como en automático en ti. Y aunque yo iba perdiendo, yo sabía que no iba a perder. O sea... Algo en ti. Digo, igual tú no vas a perder. Obviamente no me quedé relajada, porque no, no. Yo fui a buscar lo que era mío. Pero yo sabía que no iba a perder. Y cuando se da, porque yo marco los puntos y se acaba el tiempo, obviamente eso fue una explosión demasiado intensa en mí. Yo lloré demasiado, yo grité, yo apenas me bajé, lo primero que hice fue llamar a mi mamá a decirle, voy a ir a París. O sea, después de tanto tiempo, por fin voy a ir a París. Y toda esa noche no pude dormir. Yo me iba a acostar y esa alegría, no podía dormir. Ah, por la alegría. Yo pensé porque si saqué a México de acá y me estoy quedando sin que se den cuenta, ahora sí, mejor dicho, no puedo. No podía dormir. Entonces yo, ¿qué hice? Yo me acostaba y primero, uno después de las competencias, terminaba mal, o sea, uno, ay, vamos a celebrar, eso es mentira, yo todo el tiempo. Yo estaba en un choque ahí y yo iba a dormir y no podía y me agarraba la risa y pues yo estaba en un cuarto de intrusa y las otras chicas durmiendo. Me tocó cambiarme e irme porque no pude dormir. Y ya el otro día me volví para Bogotá. Y así se dio mi clasificación. Y bueno, y ese es un pico de una montaña. Ahora viene París, que tampoco fue nada fácil. Porque uno diría, listo, ya tengo la clasificación, bien, tomo aire, respiro, ya digamos que hice un sprint a eso, pero ahora se viene el darla toda en París y prepararse y todo. ¿Cuánto tiempo tuviste desde esa clasificación allá el hecho de competir en París? Y cuéntame, porque también fue un poco odisea, ¿no? O sea, no es que, Alison ya clasificó a París, todo cambió, todo el cielo se despejó, todo salió súper bien. No, todos estos problemas y obstáculos también estaban presentes. Cuéntame un poco más ya cómo fue lo bonito, lo malo, lo feo, porque pues hay de todo, ¿no? Pues tú llegas a Bogotá y vuelves a la realidad y no la realidad, porque llegas a Bogotá y yo llegué a Bogotá y lo primero que hice fue pucha, tengo que pagar la plata que saqué prestada. Y entonces, gracias a Dios ya había entrado al ministerio,
pero el ministerio me pagó como en marzo. Claro, y además los que no saben, en ese periodo en Colombia, tuvimos en un periodo de nada 3 ministras distintas, que obviamente eso ha hecho que todos esos procesos sean un complique total. Y que han dado como resultado que además de lo que nos estás diciendo, cortaron un montón el presupuesto para el deporte general. O sea, todo eso que estás diciendo y que falta de presupuesto, ahora sí, cómo se van a hacer las cosas, va a ser algo curioso de ver. Pero bueno, sí, efectivamente. Y entonces llegas a Bogotá y eres la estrella, porque clasificaste a Juegos Olímpicos, porque el que está en el medio sabe qué es clasificar a unos Juegos Olímpicos y es... No cualquiera llega a unos Juegos Olímpicos. Eh, y vienen las entrevistas, el apoyo de la gente, pero aparte viene, ¿qué voy a hacer ahora de entrenamiento para llegar a París? La responsabilidad. Tengo que pagar esta plata. Quiero ir a concentrarme a algún lado. Entonces también viene todo ese caos de que ya clasifiqué, pero yo quiero algo más. Y fueron unos meses aquí en las que no se sabía si iba a viajar, si no. Bogotá quería apoyarme, pero estaba esperando si la federación sacaba una concentración, porque podría ser que yo me fuera y estando allá me dijeran, tiene que volver porque usted tiene que hacer esta concentración por ser selección Colombia. Entonces estuvimos en ese vaivén, entrenando en lo que se podía. Y a finales de mayo sale la preparación que se hizo con miras a Juegos Olímpicos. Entonces yo estuve casi 2, 3 meses en Europa, en un campamento. El campamento fue muy bueno y obviamente hubieron cosas hermosas. Tú llegas y ves campeonas mundiales, las mismas con las que te vas a enfrentar en París están allá contigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente eso de, sobre todo ya al nivel máximo de competencia del mundo mundial? Y empiezas a ver, uy, acá está, acá la campeona, acá mi categoría, acá la que probablemente yo he visto videos y he tratado de estudiar está acá. Uy, no, eso, o sea, tú vas y viajas y aunque dices que no es un choque, sí es un choque porque es algo a lo que tú no estás acostumbrada. Entonces llegas allá y no hay una sola persona que no tenga un resultado a nivel internacional. Entonces está la turca, la mongola, la china, estuvo la india, que eran las que mejor están ubicadas en el ranking. Estoy yo, está la cubana. Y aunque todo era pacífico, tenías que no solo luchar, sino luchar estratégicamente porque sabías que te las ibas a encontrar en Juegos Olímpicos, ¿sí? Y ahí estaba, well, me impongo, la estudio, todo ese tema fue bastante duro. Yo viajé con unos entrenadores los cuales no me conocía muy bien y también fue un poco más difícil la comunicación, el Que estar eso es ahí. algo, que eso es algo yo pienso que es complicado porque tú tienes a alguien que te prepara. En el mejor de los casos, ¿no? Tienes a alguien que te va preparando, pero ese entrenador o esa persona o ese equipo no son los mismos que hacen parte de la selección, ¿verdad? Tú llegas a esas concentraciones con un equipo nuevo que digamos que se tienen que apresuradamente conocer estilos, formas y tratar de dar lo mejor. Y en ese entonces estaba entre la lucha de sigo haciendo lo que yo siempre hago o lo que me está planteando mi nuevo entrenador, que sé que sirve, pero Pero no sé si lo voy a alcanzar a a poner para implementar en esto. 2 meses. Ajá. Entonces eso fue, y aparte empiezas a sentir la presión eh, y empiezas a sentir un día de lo mismo, si se puede, no se puede, te va bien un día, al otro te va como a perro en misa. Entonces esos meses fueron caóticos en mi cabeza. Fue difícil eh, de pronto no ver buenos resultados, no ver lo que uno espera, o un día te va muy bien, al otro día muy mal. ¿Y cómo aprendes a equilibrar eso? Y lastimosamente nosotros estamos en un contexto en el que el deportista es fuerte y es rudo y demostrar que hoy no estás bien es como si demostraras debilidad. Y eso lo vi ya después de que llegué de Juegos Olímpicos. Claro, eso no, muchas veces ese pedir ayuda no es recibirla, sino es que te descarten porque no, se rompió, está débil, chao. Como no aguantas la presión deportiva, competitiva, entonces no eres un buen deportista.
Y entonces, siento que hubieron cosas mal en ese momento que no supe aprovechar, pero pues fue lo que pasó. Y ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? como de pronto buscar un apoyo en los días en los que no me sentía bien, hubieron días en los que me aislé demasiado, porque era difícil manejar todo lo que estaba pasando. Y más que no tenías a nadie conocido que estuviera ahí apoyándote ese proceso. Eh, y más cuando tú tienes una expectativa tan alta, porque yo no me fui solo con la expectativa de hacer un buen papel, sino de pararme en un podio. Yo necesitaba eso. Si tú no fuiste a pasear y qué rico Europa y París y... Entonces, todo el tiempo fue una presión constante. Llegué a Juegos Olímpicos, a París, y también estaba así, qué emociones de, voy a competir entre las 16 mejores del mundo. Y ya, y lo logré, y es muy bonito el ambiente de la Villa Olímpica, la comida es genial, hay muchas cosas que son muy bacanas. Porque eso también fue algo que criticó mucha gente, no necesariamente de acá o algún conocido, no, pero escuché mucha crítica. Hagamos ese paréntesis, ¿tú cómo lo viviste? O sea, desde lo que tú viviste de la Villa Olímpica, del trato, del escenario, bueno, etcétera, la logística, todo eso. Pues estos son mis primeros Juegos Olímpicos, entonces no tenía con qué comparar unos segundos, ¿no? Sí, y uno no lo va a decir, no, horrible porque... La comida, no, para mí todo estuvo perfecto. O sea, tú entrabas a un restaurante, primero yo soy tragaldaos. Tú entrabas a ese restaurante y esto era una cosa inmensa y podías comer lo que quisieras. O sea, había comida italiana, francesa, asiática, entonces y podías comer las veces que quisieras. Y tú pensando, acuérdese que tiene que dar El peso, peso, acuérdese que tiene que dar exacto. peso. Yo el primer día probé una cosita así de todo, Ok. porque tenía que cuidarme peso. Aparte habían juegos en los que te podías, o sea, siento que para alivianar la tensión de la competencia habían actividades en las que podías competir con gente de otro país, De así, en otro equipo, ajá, deporte, para ganarte buzos, qué pines, chévere. gorras. Había salón de belleza gratis, masajes, de todo. O sea, Sí, es una experiencia es de otro hermoso, mundo. es hermoso. Como era una villa olímpica, es una mini ciudad. Entonces tenías que transportarte en carritos o podías sacar Que ciclas. para los que no conocen, explícales un poco el concepto de la Villa Olímpica. O sea, no es como que todos los deportistas están en París y salen y tú te los encuentras. Es como lo que tú dices, una mini ciudad donde el deportista tiene todo lo que pueda necesitar, pero como que los protegen. Sí, ahí están los deportistas de todo el mundo, todos los que clasificaron. Entonces, ese es como tu lugar seguro. Ahí tienes que entrar con tu escarapela, estás identificado todo el tiempo y encuentras todo lo que necesites ahí para recuperarte, doctores, todo lo como Es, debería ser siempre. es como un mundo simulado para y del deporte. Exacto, y es lo que tú escuchas decir a los demás deportistas de que es una fiesta, porque está lo que a ti te apasiona, tú estás ahí. Y están los mejores de cada disciplina del mundo. Exacto, y era hermoso porque tú, digamos, estabas en el comer almorzando y iba entrando el que acaba de coger una medalla de oro olímpica. Muestre como la Sí, medalla. todo el mundo aplaudía, no importa de qué Súper. país fuera, y las fotos y el poder interactuar con la demás gente que está ahí con el mismo sueño tuyo, y no necesariamente de lucha, sino de otros deportes. Entonces para mí la Villa Olímpica fue hermosa. Y París estaba adornado hermoso. O sea, la Torre Eiffel con esos aros. No, personalmente para mí todo fue muy lindo. Muy, muy, muy bonito. Sí, debe ser una experiencia impresionante desde todos los ámbitos. Lo que hablábamos al principio también, o sea, como los regalos, las atenciones. Es como un reconocimiento de alguna manera. Vas a competir acá, pero ya reconocemos que tu esfuerzo en la medida en que se pueda se ve reconocido por el mundo entero. Y tú, obviamente todo el tiempo tienes que estar uniformado por, por, por los temas ahí. Pero tú salías al centro de París y estabas con el uniforme. No podían saber quién eras tú, pero todo el mundo quería una foto contigo. Y todo el mundo quería un pin y, ay, que subían fotos. O sea, en ese momento uno era la superestrella. Todo el mundo quería estar contigo. Listo. Llega la hora de la competencia. ¿Cómo es? ¿Cómo?
¿Hubo algo distinto ya en el momento de la competencia que te sorprendiera, que dijeras, uy, esto era una competencia común y corriente a nivel internacional, solo que era París? Pues primero el escenario es abrumador porque es una cosa inmensa. Pero más que eso es que tú sabes que no es una competencia cualquiera. O sea, puede ser que está lo mismo de siempre en los lugares de calentamiento, lo que sea, pero no es una competencia cualquiera, es Juegos Olímpicos, Es la es competencia. la competencia. Entonces llegas, te preparas y entras a luchar. Y más que eso es que sabes que aparte mucha gente también está esperando un resultado tuyo. No solo tú, sino mucha gente está... ¿Cómo manejaste esa presión? Porque es una No, presión impresionante. o sea, no, este es el momento que no sé si la manejé bien. Hubieron otros campeonatos en los que yo supe cómo manejarlo, pero este fue un choque demasiado duro para mí. Y yo, aunque traté de dejar eso atrás al momento de luchar, en el momento de combatir nunca me sentí bien, nunca sentí... ¿No te sentiste en tu mejor desempeño? Exacto. Siento que hay veces lo que te decía, uno pierde, pero pierde con las botas puestas. Esta vez no perdí y sentí que no pude dar ni siquiera el 5% de lo que se había trabajado para llegar a ¿Qué juegos. pasó? Cuéntame un poco cómo fue la... ¿Qué recuerdas? Porque me imagino que también todo es muy nebuloso en el momento, por todo lo que estamos hablando. Como no es una competencia cualquiera, pues convergen todos esos años. O sea, algo en la parte de atrás de tu cabeza recuerda cuando eras niña y la primera vez que el entrenador cubano te dijo, piénsese que puede llegar allá y tú, no, ya estás ahí. Yo imagino que todo eso empieza, así sea un poquito, a hacer un peso. ¿Cómo fue ya la competencia? Sí, o sea, y más que hubo varias repeticiones en las que te decían, si no es aquí, no es nunca. Entonces uno decía, esta es la única oportunidad que tengo, no la puedo cagar. Y eso fue, creo que lo peor que pudo pasar, ¿sí? Y en vez de disfrutar ese momento, siento que fue más no la puedo cagar, no la puedo... Y llegué y la cagué. Claro, que usualmente pasa. Cuando uno le genera esa expectativa y ese peso de más a las cosas, lo, en el trabajo que yo hago es una de esas situaciones que cuando uno se enfoca en lo que no quiero, pues está generando y recreando imágenes en la cabeza de eso. ¿Cuáles son las 1000 formas que la puedo cagar? Pues ya uno se está creando un referente enorme y que no es algo que tú no sepas. No, uno lo puede, pero vaya, hágalo en ese momento. Es muy difícil, además porque también va a tener que ver con experiencia. Por eso los deportistas, fíjate todo lo que nos has contado de eventos y cosas internacionales, ahí es donde se empieza a purgar un poquito eso. Sí, sí, y que, o sea, es difícil, siento que tú entrenas y lo asimilas a la competencia, ¿cierto? Pero nunca va a ser competir, nunca va a ser, es muy diferente. Esta sería mi segundo mundial, por decirlo así, a una persona que tiene 4 o 5 mundiales encima. Y lo que hablábamos, o que tiene la otra de la experiencia, que te diga qué es llegar a una villa olímpica, qué es llegar a ese buffet, qué es... No sé. Y el proceso, el problema de esto es que, gracias a Dios, tuvimos una medallista de bronce en lucha, que fue Tatiana Rentería. Y obviamente a todos nos alegra porque es compañera y es de nuestro gremio y dio una medalla a Colombia. Pero entonces vienen las comparaciones de si ella con más o menos tu misma preparación hizo lo mismo, ¿por qué tú no? Y ahí es donde nos entiende que esto es un proceso diferente y que nunca se va a igualar el proceso de ella al mío, ni el mío al de otra persona. Entonces eso es una parte difícil. Y tú sales y estás decepcionada, es terrible. Y aparte sales y tienes que hablar con las cámaras. Porque no te dejan ni respirar y todo el tiempo están encima tuyo, ¿no? Y yo hablé, traté de hablar pues bien, entre lo más decente que se podía. Yo hablé, salí. Porque qué tenías ganas de decir. Ay, como déjenme respirar, espere yo. No me Y jodan. sí, o sea, es muy diferente que tú salgas ganadora que salgas perdedora. Y Sí, no es que uno claro. sea un mal perdedor, porque perder, todo mundo pierde. Es simplemente tú lo asimilas de otra manera y porque tú no eres, o sea, una mala perdedora. Yo no le pegué a la chica ni la insulté, no, o sea, ya se perdió, ya no se puede hacer nada más, pero yo necesito procesarlo y ahí sí poder salir a Claro, hablar porque del tema. tengo que hacer un luto.
Exacto. Y de una aquí y tienes que hablar y decir qué pasó, cómo te sentiste. Pues obviamente te sientes como la mierda. O sea, sí, y cómo se lo vas a expresar. Entonces, bueno, pasó eso. Yo salgo, mi novio llegó allá y nosotros nos encontramos y nos vamos. Yo necesitaba Que hago un soltar. paréntesis, eso fue otra odisea. Yo estuve tratando de hablar todo el tiempo y que él fuera a París también fue algo de la nada. Fue algo inesperado que creo que dentro de todo también llegó en un buen momento porque no la estabas pasando muy bien estando allá en cosas, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a ese punto. Y entonces, Yo salí con él y yo, obviamente en ese momento no lloré y eso porque necesitaba estar, como primero calmarme y después saber cuál es la situación, cómo estoy por dentro. repasar, ajá. Exacto. Y yo llevaba mucho tiempo sin verme con él. Salimos a almorzar y lo que te decía, uno estaba almorzando y la gente quería fotos contigo, pero pues ahí ya estás un poco más calmada, entonces normal. Después, yo no había tenido la oportunidad de estar en París, o sea, De de conocer. cono- caminábamos, bueno, cuando ya llegó la hora de dormir, en la tarde me siento y tenía muchísimos mensajes en el celular, pero eran demasiados. Y yo empecé a leer unos y tuve que dejar mi celular. Porque como hubo gente maravillosa que me escribió, no pasa nada, quedan 4 años, otra gente que fue demasiado hostil y fue violenta. Te decían, fuiste a pasear, hiciste perder la plata de Colombia. Y gente que tú ni conoces y no conocen tu proceso. Y yo decía, ¿qué pasó? En las entrevistas que me hicieron en los medios, me trataban súper mal. De que no estás dada a las cámaras, eres una antipática, por eso te pasó lo que te pasó. No, o sea, cosas que yo dije, vengo dolida de lo que pasó y ahora tengo que enfrentarme a esto, no. Yo ya estoy, ya quiero dar prioridad a mi salud mental. Yo solté mi celular y no le respondí a nadie. Y eso pasó como por 2 o 3 días. Y los medios obviamente muchas veces eliminaban esos comentarios, otras veces pues se tenía que quedar ahí. Yo tuve que bloquear a gente porque me insultaban, o sea, fue difícil. Y fue como, yo no me vuelvo a exponer a esto. Es tremendo, la gente no, a veces no alcanza a dimensionar lo que para una figura pública, por así decirlo, cala eso, porque no estás hablando, qué sé yo, con el periodista que da un comentario y sabe que ese comentario le va a caer mal a la gente y la gente va a opinar y vale, ¿no? ¿En qué de tu preparación o entrenamiento, digamos, está eso? Y es, vas a darlo todo, vas a sacrificar, vas a sacar plata, vas a hacer, y si no te va bien, vas a pasar de ser héroe a ser la villana de todo un país, de gente que ni conoces, que va a proyectar en ti vainas que tú no tienes ni la culpa. Y es que, o sea, yo decía, de pronto una persona que es una figura pública, hablamos de un famoso, de los influencers, ellos pueden estar acostumbrados a ese tipo de cosas porque ellos se exponen de alguna manera a esos medios. Pero esto es algo que, aunque tú tomas la decisión de dar o no una entrevista, es algo que está haciendo parte de este tema y tú nunca te preparaste para eso. Y aunque nosotros vivimos en un contexto violento, no solo el deporte, sino Colombia. Colombia es violento no solo con sus acciones, sino con sus palabras. Estamos en un contexto violento. Nunca estás preparada para que toda esa violencia llegue sobre ti. Todo ese odio te empiece a caer y que uno no entienda por qué. O sea, y tras de que tú estás mal porque no hiciste lo que esperabas, la gente te entierra los dedos diciéndole, hiciste una mierda. Fue Te lo patea peor que cuando estás hiciste en abajo. tu vida, no, no vuelvas, no, esto no es lo tuyo. Entonces uno llega como, yo no ¿Para sé, qué hago esto? sí. Y lo triste es que aunque uno va a representar a Colombia, y yo me siento orgullosa de ser colombiana y amo mi camiseta rola y mi camiseta de Colombia, yo también hago esto por mí, porque es mi sueño. Y yo, tras de que esto ha sido una lucha personal, tienes que ir a decirle a la gente perdón, porque me equivoqué por esto. Perdón, si cuando vuelva a perder, entonces voy a sonreír en las cámaras. Sí, es difícil. Y, o sea, es complicado. Y el tema no me pasó solo a mí. Después nosotros estuvimos en la Villa Olímpica el día que ya me iba a venir, porque yo no estuve hasta el final de París, sino como a los 2 días me volvieron. Yo estaba lastimada de una rodilla y me acercó, estábamos todos los deportistas
habían terminado de competir los deportistas de boxeo y ellos cuentan que también el Fue ataque fue terrible, ¿no? demasiado durísimo. En general a Colombia en estos Olímpicos les dieron muy duro desde diferentes puntos. Pero esto es algo que la gente no ve. Y es que sí, Colombia no cogió las medallas que se esperaban. Y obviamente hay responsabilidad en uno como deportista porque no se preparó bien, no enfrentó bien esto, pero también tiene que estar la responsabilidad de que algo en Colombia no se está haciendo bien para que les vaya así. Porque que una persona le vaya mal es normal. Dos, pero fue una delegación que venía a estar muy bien. ¿Qué pasó en estos 4 años para que no se dieran buenos resultados? Claro. Que era lo que hablábamos nosotros. Yo lo alcancé a vivir con todos estos cambios en el ministerio porque, a ver, se cambia el dirigente, se cambia, digamos, el ministro y cambia todo. Y no es como, bueno, se cambia el entrenador, se cambia el dirigente, se cambia el metodólogo. No, no, no. Cambia todo y todo el trabajo que se venía haciendo se vuelve a ceros. Porque cada cual viene con su forma cada cual viene con una agenda, con lo que quiere mostrar, con... No lo culpo, pero pues sí es importante decirlo, el que cada cual viene con su plan de vida. Y dentro de su plan de vida, el seguir el plan que venía el que estaba en esa posición, pues no me sirve. Entonces, pues sí, yo entiendo que esto va a joder a los deportistas, pero ¿qué hacemos? Yo vengo acá por lo mío para ver cómo yo surjo y salgo adelante. Y al final pasó eso. No lo hablo desde porque yo soy deportista, pero el deporte tiene un impacto en general demasiado bueno. Aunque todos no llegan al alto rendimiento, mucha gente lo puede practicar por salud. Los jóvenes por hacer deporte se vuelven disciplinados, salen de pronto de caminos que no son adecuados para ellos y aunque no lleguen al alto rendimiento se forman como personas o como profesionales. Y siento que no se ha llegado a ver la magnitud del deporte. De acuerdo, siento que no se entiende, porque no solo esa parte de salud y de necesidad, pero si tú lo piensas, hay una razón por la cual el deporte, sobre todo profesional, pues mueve tantísimo dinero como hace. Y es que yo siempre he dicho que el deportista se convierte, cuando uno es niño uno tiene personajes que admira. Cuando uno es adulto son los deportistas, son aquellos que lo hacen a uno sentir desde lo máximo que puede hacer o dar un ser humano sin importar la disciplina. Eso es como los gustos que cada uno tiene. Pero el deportista representa eso. ¿Me entiendes? Hay deportes más populares que otros, pero el deportista tiene ese como epítome del rendimiento del ser humano. Por eso, cuando yo hablo de que a lo que yo me dedico es la psicología de alto rendimiento, es lógico que él trabaje con muchos deportistas, pero no es porque sea dirigido al deporte, es porque en el deporte converge todo eso. Y pasa al revés. Yo puedo tomar digamos lo que estamos hablando tú y yo, lo que hemos trabajado tú y yo, y ponérselo a alguien que quizás no hace actividad física en absoluto, trabaja en una oficina, pero que su rendimiento en esa oficina, siguiendo los principios de un deportista, lo llevan a lo más alto. O sea, es algo que siento que atraviesa todo y a todo. Incluso la persona que dice, no, a mí no me gusta el deporte, está bien, pero seguro en tu vida estás llevando a cabo muchas cosas de competitividad, de mejorar, de vivir tu vida en pro de mejorarte a ti mismo para un resultado. Sí, entonces fue un choque bastante duro después de llegar. Y ya, bueno, ya han pasado unos cuantos meses de eso. ¿Cómo viene ahora la historia de Allison? Después de eso fue un duelo duro en De el esa tusa, que, porque es una sí, tusa total. y es diferente porque cuando tú tienes una pena de amor, tú le echas la culpa a él. Y él fue el malo y él me hizo esto. Esa es una buena forma de manejarlo. ¿Cierto? El malo es él, sí. Sí, yo no. Pero ahora con este duelo, ¿a quién le vas a echar la culpa? A ti. Y fue pucha, hoy no me voy a dar tanto palo, pero es su culpa. Y fue un duelo durísimo en el que me da vergüenza dar la cara en el barrio, a mis compañeros de equipo.
fue duro y yo simplemente estuve en mi casa esperando que los sentimientos me mermaran un poco. Cuando ya me sentí bien pude salir a caminar con mis perros. Cuando me empecé a sentir un poco mejor pude salir a entrenar, ¿sí? Pero fue demasiado difícil el recuperarme de eso, de ¿y ahora qué? Y que no es una cosa como de, a ver, no, yo fui y me escondí y no competí. O lo que pasa es que no pude, o me fue mal porque me pillaron haciendo doping. O sea, no fue por algo que hicieses mal directamente, sino porque las cosas no se dieron por diferentes razones, pero dentro de eso no hubo tampoco, que eso pasa, suena raro, pero es verdad. De hecho, las ciencias del deporte a veces yo creo que es uno de los objetivos es como mitigar el impacto de que no siempre va a ser tu día, de que tú puedes ser el mejor, pero no todas las veces vas a dar lo mejor. Y claro, entre más importante la competencia, eso se vuelve más difícil de garantizar. Y sí, pasó lo que pudo haber pasado, pero, y si es tu responsabilidad, pero de nuevo, no fue porque activamente te quisiste hacer zancadilla o, vale, o sea, no se dieron resultados. Y es triste porque para esto no te preparaste un mes, 2 meses, fue un trabajo de un año completo. Y llegas y ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pero algo muy bonito fue que tuve también el apoyo de mi familia, que es mi mejor equipo. Ellos cuando yo clasifiqué fue la fiesta, cuando iba a competir mandaron a hacer camisas, o sea, el apoyo fue hermoso. Y yo tenía vergüenza de darle la cara a mi familia por lo que pasó, pero yo llegué y ellos simplemente me dijeron cabeza arriba y vamos para Los Ángeles. Cosa que yo no había pensado. Los que están locos, yo no me voy a meter otros 4 años de esto para que me pasen miles de cosas, están locos. Pero me dieron mi espacio. Porque, digamos, yo llegaba a la casa de mi abuelita, "¡Ah! ¿Y usted no fue a entrenar hoy?" Y yo, ay, Dios mío. Eran temas que no quería tocar todavía, pero ellos, ¿y usted cuánto lleva descansando? O sea, tú creías que lo competitivo te vino del cielo, ¿no, señorita? Desde ahí viene, es la familia. Exacto, y ellos no están acostumbrados a verme entre semana en la casa, porque entre semana estoy estudiando, entrenando, llego en la noche y no me veo con ellos. Es normal estar un sábado en la tarde o un domingo, pero entre semana yo llegaba y todos, y yo pues yo necesito descansar. ¿Y usted a qué horas tiene que ir? ¿Usted qué día va a empezar a entrenar, señorita? Así yo decía, oiga, no tengo a mis entrenadores acá en la casa y si tengo quien esté allá, bueno, ¿qué pasó? Entonces esa parte también fue muy bonita de eso. Obviamente también vecinos del barrio me dijeron, no importa, son los primeros. Y mucha gente me decía, no, vienen otros 4 años. Súper porque, y es las personas que, y eso yo también lo he visto con gente más dada a los medios. Y muchas veces pasa eso, cuando de hecho tienes la persona, la ves, la empiezas a conocer, conecta con ese factor humano. Siento que muchas veces es el hecho de verlo en una pantalla, el quitarle la humanidad a ese alguien que tú ves que te permite botarle todo ese hate y todo y hacerle daño a través de redes. Pero cuando los tienes ahí, por eso la gente que te conoce, que tienes, seguro vas a tener personas que te detesten dentro del campo de entrenamiento y todo, que eso también es normal. Pero cuando empiezas a ver, y ahí lo importante es a quién le estás haciendo caso. Le estás haciendo caso a la persona que incluso monta una cuenta falsa solo para echarte la madre, o al que te ve todos los días, que te ha visto sacar los perros, que te ha visto correr, que te conoce un poco más desde ese punto humano. Desde ahí tiene que venir la gestión. Sí, yo no soy una persona muy sociable, me cuesta bastante, no tengo muchos amigos, pero sí recibí mucho apoyo de personas que no esperaba, de la Liga de Cundinamarca, de compañeros de Bogotá, de personas que yo pensaba que no me tenían ni en el radar y me decían cosas muy bonitas. Entonces eso también yo dije, no, yo le voy a dar prioridad a esto y no a estas cosas malas que pasaron y que están pasando. Total. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de todo esto también. Y algo que yo también he visto y te felicito por eso, y es que más que
tener los recursos es ser recursivo, o sea, es con lo que se tiene, cómo poder sacar el mejor resultado posible, eh, porque de pronto uno no tiene a todo el mundo a su favor, pero si tiene uno una persona, a veces es más que suficiente. Tienes tu familia, tu novio, que para los que no sepan es el peleador John Tacha, que ahorita está a punto de competir nuevamente y que también fue una historia bonita el que se terminaran encontrando allá. Porque a él tampoco le ha quedado fácil las cosas en su vida, ¿no? Algún momento. Si Alison no habla, él habla menos. O sea, esa relación sí es bien chistosa porque yo a veces no sé cómo es que, que que se llegan a hablar, pero es ese punto. Mira, cuántas... Y yo creo que al final va a quedar eso, cuando ya tú estés por allá viejita y recordando un montón de vainas y veas atrás y digas, ¿cuánta gente el sueño, nada más el sueño es ir con su pareja y ver la Torre Eiffel, por ejemplo? Y ustedes se encontraron por cosas del medio del destino. Yo no he hablado bien con él, pero fue medio el tema de una concentración y fue medio de buenas y que él estaba disponible y que con las personas que estaba básicamente les dio por viajar a París y él se montó en el avión y estaba su novia allá y esas son cosas que a veces uno da por sentado en la vida, pero que son cosas que nadie te va a quitar, jamás. No, y él también ha sido un apoyo muy bonito en este proceso, porque hay días en los que yo no quiero entrenar y él es no vaya, o hay días en los que no quiere entrenar y yo, parece, usted tiene una responsabilidad, o hay días en los que simplemente no quieres ir a entrenar, vamos y corremos juntos. Y él, obviamente como cualquier pareja, nosotros peleamos, discutimos, como todos, pero también ha estado ese apoyo deportivo que a veces mucha gente no entiende. Yo hoy puedo llegar triste a mi mamá y decirle, "Ay, es que hoy me marcaron un punto", y ella no va a entender la magnitud de eso, a yo poderle expresar eso a él, de hoy me marcó un punto alguien y él va a saber qué es ese dolor. Y que aunque es difícil porque, digamos ahorita que es una temporada en la que estoy baja de competencia, él no está. Y es difícil encontrarnos y eso. También es bonito que yo lo admire y vea cómo él trabaja por ese sueño y que él vea en mí también eso. Y eso te iba a decir, y que se entienden es, él no está, pero no está porque está de paseo, no, están como ambos en esa lucha de sus sueños, de ir en pos de eso, y eso no cualquier persona, y más en una relación de pareja, lo entiende o lo puede manejar. Porque tú lo acabaste de decir, era chistoso porque mientras en los momentos en los que de pronto podían estar juntos no le salía algo al otro, o una concentración, o una competencia. Y desde la distancia, a mí en lo personal me pareció muy bonito que se pudieran encontrar en París. Y de hecho cuando él me dijo, porque algo puso, yo empecé a mover todo y le dijo, listo, ya tiene dónde quedarse, cómo hacer, que lo que sea. Y después me dijo, no, ya solucioné todo. Y yo, bueno, no importa. Pero, eh, y eso ojalá que esto funcione para empezar a mirar ese tipo de apoyo que otras personas pueden hacer. Siento que a veces en Colombia no entendemos mucho la cultura del patrocinio, por lado y lado. A veces pensamos que es solo dinero. No, es ayudar, o sea, de verdad cualquier ayuda empieza a funcionar, pero también de parte del deportista no es solo recibir y entonces soy deportista, alguien ayúdeme, porque creo que es la transacción que no funciona. Eh, yo le digo a la gente, mire, si el señor de la esquina que vende empanadas le quiere ayudar con lo que sea, usted haga lo mejor que usted puede para llevarle todos los clientes que pueda para hacer empanadas. Porque cuando uno empieza a hacer eso, otras personas dicen, ah, ya me interesa. Puede que no me interese el deporte, pero sí me interesa como negocio, no sé, darle un dinero a alguien. Y todo eso se necesita en este momento. Mira, yo estoy demasiado agradecida primero con mi madre, porque ella fue mi principal patrocinadora en todo. Y habían días en los que no tenía con quién entrenar. Sí. Y mi mami entrenaba conmigo. No te creo. Ella no tiene ni idea de lucha, no, pero ella se ponía ahí a que yo le pudiera hacer las técnicas. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia Rey. Doña Silvia, muy bien. Esas son las balas que te va a coger por el país. Y ella es todoterreno, o sea, yo Debe creo ser. que la mitad de lo que soy yo
es gracias a ella, porque ella es el doble, o sea, ella no se va por nada. O sea, ella es la razón que yo veía que cuando te hacían algo salía una chispa por allá, un pequeño demonio que no se dejaba. Porque así es ella. Ok. Ella es terrible. Pero fue mi principal patrocinadora y es la que me decía, y no hay plata, vamos a buscarla. Y de ella fue la idea de hacer frijoladas, de vender empanadas, de hacer rifas para yo poder salir a viajar, porque aunque no tuviéramos los recursos, pues se podían conseguir. Pero estoy también demasiado agradecida con las personas que me rodean, porque puede ser que eh, yo hice una frijolada y ellos los domingos les gusta comer en otro restaurante, pero por ese domingo decidieron apoyarme y comprar una frijolada. Decidieron apoyarme y comprar una empanada, ¿sí? Y eso es un apoyo bastante grande. Eh, Igual con mi equipo de entrenamiento. Aunque nosotros tengamos diferencias y sea difícil como en cualquier equipo, han sido los que han hecho que suba un Que, nivel. que es difícil para todos, ¿no? O sea, no Exacto. es como el entrenador está gozando de la vida. No, es difícil para todos. Y mi familia, por lo menos para el mundial, que tenía también que conseguir la plata, toda mi familia se puso la 10. Tú veías a mis tíos en las tiendas vendiendo boletas, a mi otro tío en su trabajo ofreciéndolas, y toda la gente estaba en pro de apoyar esa causa. Y lo bonito que queda esto es que aunque yo sea deportista, ahora hacemos eso por cualquier persona de la familia que quiera un sueño. Entonces, puede ser que yo ahorita sea la deportista, pero hay otra de mi familia que quiere estudiar, que le gustan las danzas y que hay que hacer, ser un equipo para que todas ellas progresen. Y siento que eso ha crecido y no solo en mi familia, sino alrededor de las personas que nos estamos rodeando, de que tenemos que ser una comunidad y todos ir en pro de eso. Entonces, esa parte es hermosa. Pero buscar patrocinadores en lucha es muy difícil. Porque acá en Colombia no es un deporte que se conozca mucho, así tengan muy buenos resultados. Como por decir en Europa, en Asia. Estados Unidos en todas las escuelas hacen lucha. O sea, Tú vas a Europa y te ven las orejas de coliflor y no saben quién eres tú, pero todo el mundo quiere una foto contigo porque saben que eres luchador. Entonces, esa ha sido una parte complicada porque nosotros los deportistas sí necesitamos patrocinios. Cuando no está el recurso, hubiera sido bueno que un patrocinador te ayude, pero es difícil encontrar un patrocinio en un deporte que no es tan común. por eso a mí me gustan estos espacios porque permiten también que se conozca más que el deporte la persona que está detrás de eso, lo que hace, lo que se da. Y yo siempre le digo a las personas, sobre todo a aquellos que les gustan las mixtas, y es, por algo, una base importante de las mixtas es la lucha. Por eso luchadores mixtas siempre tienen buenos resultados. Y con las personas que trabajo el tema de fortaleza mental, también hablo mucho del luchador. Porque este es el diario vivir del luchador. El luchador lucha todos los días en diferentes cosas de la vida. Y por eso no se quiebra. Por eso a veces es demasiado fuerte para su propio bien, le digo a los luchadores. Y es que le da y le da y, oiga, espera un momentico que se está haciendo daño. No importa, yo estoy enseñado es a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Pero véanlo, la gente que está alrededor de todo este tema, váyanse a un torneo, o sea, es bien interesante, muy interesante, de hecho. La lucha, la lucha creo que representa muchas cosas a nivel deportivo competitivo que no tienen todos los deportes. Y por eso el luchador, como tú decías, parte de la preparación es que su cuerpo esté al 100 en todo, en todo. Así no lo parezca, el luchador es un atleta impresionante y después va a luchar. Es difícil porque tú te dicen, ay, tú eres luchadora. ¡Ah! O sea, usted casca a los ladrones, o sea, usted pelea en la calle. No. O usted le pega a su novio, a veces. Ah. Pero en Sí, entrenamiento, pero eso no quiere es decir por su bien, que cuando le sea pega. porque es luchadora. Sí, Y llegar a exponer para mucha gente es difícil, pero parte de este proceso deportivo que también intenté hacer mucho fue impulsar el deporte para las mujeres, que es catalogado para hombres. Porque siento que el hacer lucha no quiere decir que tú dejas de ser una mujer, al contrario, eres una berraca.
Y lo digo porque admiro a mis compañeras, admiro a todas las que practican lucha porque esto es un deporte demasiado difícil. Tú tienes que correr como un atleta, hacer pesas como un pesista. Mejor dicho, tú tienes que tener una gimnasia como La un gimnasta. gimnasia, sí. Entonces tú tienes que tener todas las cualidades. Esto es un deporte muy completo. Y yo que me relacionaba de pronto con gente de artes marciales mixtas, dicen todos, no es que lucha, no. Lo que más duro me da lucha, por la preparación, por las técnicas, por el momento de combate, porque lucha es un deporte súper completo. Y por eso llega un luchador a mixtas y es como como un descanso. Claro, total. Cuando nosotros hicimos la preparación del cambio de lucha con Freddy, eh, era curioso porque, claro, había la presión y que iba a ser él iba a ser el primer colombiano y todo, pero él decía, no, yo ya fui a unos Juegos Olímpicos, esto es un descanso para mí, esto es una delicia. A diferencia de lo que toca comer para llegar allá. ¿Tú qué desde tu experiencia hasta este momento, qué le dirías a esas, así como en algún momento tuviste una Sandra Roa, tú qué le dirías quizás a unas niñas que están pensando, lo que están mirando, que ven eso? ¿Qué les dirías desde tu experiencia? ¿Qué has aprendido? Pues primeramente que lo peor que uno puede hacer es comparar el proceso de uno con otra persona. Porque cada quien tiene su proceso y lo vive a su manera y lo hace a su manera. Y lo importante de este proceso es poner ese plus personal. Y segundo es que esto es un deporte que aunque te dura 12, 13 años, es un deporte que te forma para toda la vida. Y te enseña a ser disciplinado, a ser empático, a ser muy fuerte, tanto física como personalmente. Y tercero, que aunque no hayan muchas veces las oportunidades, uno tiene que tener el coraje de salir a buscarlas. Y por último te quería preguntar, en toda en toda esa experiencia de ver el nivel competitivo de otros países, de otras culturas, de otras formas de pensar, ya comparado a lo que tenemos en Colombia en general, o sea, no solo en Bogotá, qué hace falta y en qué estamos bien. O sea, qué cosas tú dices, no estamos tan lejos. O sea, no, tampoco nos tenemos que menospreciar, pero sí quizás sí podríamos mejorar o arreglar esto para aumentar de nivel. ¿Qué sería? Primeramente, que la lucha sea más masiva. La lucha debería conocerse como el fútbol. Porque tú vas, un ejemplo, a Europa y llegas a una playa y los niños no juegan fútbol, sino juegan lucha. Entonces, primero sería eso, que se conozca más la lucha. Segundo, nosotros tenemos un muy buen nivel competitivo, pero siento que hace falta unirnos más, no como solo luchadores, sino como deportistas empujando esto. Buscar mejores condiciones para los deportistas y no solo apoyar al deportista cuando ya clasificó a unos Juegos Olímpicos. El deportista se debería apoyar desde el primer día en el que toca el tapiz de lucha, porque es que de ahí está la proyección para llegar a los otros Juegos Olímpicos, ¿sí? No una persona que clasificó y ha tenido miles de falencias y llegar allá es difícil corregirlas ya cuando eres adulto, ya no, debería ser un proceso desde abajo. Entonces yo siento que falta eso, que falta el darle las condiciones desde abajo. Acá hay muchos resultados, hay entrenadores que saben bastante. No solo en Bogotá tenemos unos monstruos de entrenadores, está Orlando Hernández, Pupi, Michael, Camilo. Hay monstruos de la lucha que saben, que conocen, pero es difícil cuando no se les da la oportunidad de salir con un equipo inferior porque como nosotros necesitamos actualizarnos, los entrenadores necesitan actualizar sus métodos de entrenamiento, ¿sí? Entonces siento que lo principal es que esto se vuelva más masivo, que se dé la visibilidad a la lucha, que seamos luchadores ordenados, porque lastimosamente la lucha ha sido un deporte catalogado para los pobres. Entonces tú llegas a un gimnasio y los niños tienen en la cabeza de que me voy a poner la peor ropita porque voy a ir a entrenar. Y si tú vas a gimnasia, que se ve lindo la gente que tiene la mejor ropa para, ¿sí? Entonces darle ese valor que se merece a nuestra colchoneta, a nuestro entorno, eso podría ser algo que nos una como luchadores y que llame a una población mucho más grande. Claro, y desde ahí empezar a manejar otra visión de lo mismo. Yo no había caído en cuenta en eso, pero tienes toda la razón. Y de que nosotros tenemos que
siempre empujar, presionar a los deportistas, entrenadores, administrativos, a que esto cada vez sea mejor. No a que están las cosas mal y sigamos permitiendo que estén mal, sino unirnos como Colombia, como equipo, a que esto tenga buenos resultados, mejores de los que ha tenido. ¿Qué crees que es lo más representativo del estilo o el tipo de lucha colombiano? O sea, como que tú dices, el luchador colombiano tiene esto que es como su fuerte. El luchador colombiano, tú puedes ver de pronto no tenga técnica, físico, lo que sea, pero todo el tiempo está luchando. Él mira cómo resuelve. Él no sea el ¿Cómo menos resuelve? talentoso, pero Ok, está poniéndole ganas a eso. ok, el cómo resuelve, me suena. Alison, mil gracias por estar acá. A ti. Ojalá no vaya a ser la única vez que tengamos acá. Me encanta tenerte acá. Para mí fue un placer no solo tenerte acá, sino acompañarte en la medida de lo posible en ese pequeño proceso. Estoy de acuerdo con tu familia. Vamos de mira a Los Ángeles y porque yo sé que no te vas a quedar con esa espina de todas las cosas. Ya te va a llegar. Gracias por representar al país a pesar de todos los obstáculos que hubo. Y para mí eres un orgullo para esta ciudad y para este país. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Vale, gracias. ¿Listos?